Ya está la diputada Patricia De Ferrari, que es la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados. Convocaron hoy a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. ¿Edenor y Edesur estuvieron? Efectivamente, fueron dos de las tres que concurrieron, de las 7 que habían confirmado su presencia. Bueno, le preguntaron todo, supongo. Absolutamente todo. Enseguida nos cuenta. Y también está Henry Stemayer, que es de una de las asociaciones de defensa al consumidor. Vamos a hablar de esto porque ustedes reciben muchos reclamos del tema eléctrico, ¿no? El tema eléctrico está un poquito más abajo hoy. ¿Y cuál está? Los celulares. ¿Celulares está al tope? Siempre están al top. Nosotros estamos haciendo una encuesta en este momento, una encuesta para elegir la peor empresa del año. Y vienen las empresas celulares, las empresas eléctricas y algún cable. Están ahí. Sí, están todos, entre las 10 primeros está eso. ¿Algún cable que los que ofrecen servicio de televisión por cable? Sí. Bueno, enseguida las partes. ¿De qué se quejan los consumidores argentinos? ¿Usted cómo le están sirviendo el servicio? Bueno, de eso estamos hablando enseguida. Y ahora a ver si alguna de las eléctricas está entre las que ganaron plata, Berco, este año. Sí, lo están, Gato. La semana pasada... ¿Invirtieron o no? ¿Cómo? ¿Invirtieron lo que ganaron o no? Porque las inversiones las está haciendo el Estado ahora. Sí, están en realidad en el panel de las que informan sus balances a la CNB, a los inversores, pero no entre las que más ganaron, porque acordate, tienen tarifas reguladas y no son precisamente el sector que manifestó la mayor capacidad de generar rentabilidad este año. El informe lo hizo muy pormenorizadamente el colega Sebastián Premisi en Página 12 hoy, a partir de una frase que soltó la presidenta Cristina Kirchner la semana pasada en la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Ella les dijo: a nuestras empresas les está yendo muy bien y están teniendo muy buenos resultados netos. Lo había deslizado antes, unas par de horas antes nada más, el ministro de Economía, Axel Kicillof. Y claro, hay que hacer una salvedad a la hora de presentar estos números que te voy a presentar ahora. En Argentina, a pesar de que hay una inflación alta, no nos vamos a poner a discutir ahora de cuánto, pero una inflación alta desde hace 7 años por encima del 20-25%, no se pueden ajustar los balances por inflación. Entonces es algo engañoso ver los balances sin tener en cuenta esto, porque al no ajustarse los balances por inflación, estas ganancias se ven infladas. Vos comprás algo en un momento y después lo vendés un año después, a eso le agregás un margen de ganancia, pero por supuesto también lo que aumentaron los precios en ese tiempo. Entonces se genera una ganancia ficticia. Bueno, a ver, vamos a ver al detalle. Bien, en el detalle se puede ver que estas empresas que tenés acá a mi espalda, que son las principales empresas de la Argentina y las principales cotizantes además en la bolsa, han visto incrementar fortísimo sus ganancias. Este es el caso más paradigmático. Molinos, beneficiada por la devaluación de enero y por la licuación de sus costos en dólares, aumentó el año pasado, en los primeros 9 meses del año había tenido una ganancia de 10 millones de pesos. Este año, en 9 meses, registró 620 millones de pesos, más del 5.000% de incremento. ¿Tiene precios cuidados, Molinos? Sí, tiene precios cuidados, pero no todos. Gana. No todos. Bueno, pero gana también. Gana también, por supuesto. Claro, las empresas de precios cuidados, todos se venden a ganancia. Ninguna se beneficencia. Los bancos, los grandes ganadores de este año, si había dudas de si el año pasado ya los bancos podían ganar más dinero en un modelo que se proclama productivo, bueno, este año las dudas se evacuaron. Podían ganar más dinero, ganaron más dinero este año todavía. El Santander incrementó sus ganancias un 50% entre los 9 meses de 2013 y los 9 meses de 2014. Hay otros bancos también, acá abajo tenemos un banco de capital nacional que también incrementó fuerte sus ganancias. Está ahí como tercero o cuarto entre los que más ganaron. Así es, pero los bancos, insisto, se vieron muy impactados por el hecho de que valuaron sus tenencias en dólares de enero. Digamos, una cuestión contable hizo que ganaran mucha plata este año. Pero fíjate esta, una empresa desarrolladora de emprendimientos inmobiliarios, una empresa de uno de los hombres más ricos de la Argentina, Eduardo Costantini, que vio incrementar sus ganancias entre los 9 meses del año pasado y los de este, de 295 millones a 1.900 millones de pesos. Estamos hablando no es que está parado el mercado inmobiliario. Y bueno, hay segmentos que no, pero además
perdón, sí, está paralizado el mercado inmobiliario para los usuarios, porque a esto hay que decirlo, el que se quiere mudar hoy de una casa usada a otra, no lo puede hacer. Intenta, tiene 9 meses vendiendo su casa, 1 año y medio vendiendo su casa y no la vende nunca. Pero y Constantini le ha ido muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que vende terreno, vende emprendimientos? Porque los ricos sí pueden, Gato, los ricos pueden comprar con dólares frescos emprendimientos en desarrollos como por ejemplo los barrios privados o los pozos. Es decir que, bueno, pero es decir que hay un sector muy importante de la sociedad argentina que sigue invirtiendo. Claro, no muy importante en cantidad de gente. Es un sector muy importante en poder adquisitivo, pero que, si bien es pudiente, no mueve la aguja en términos del acceso a la vivienda y sobre todo de poder mudarse. Es un problema muy grave este. Pero las empresas, a ver, bancos nacionales también. Sí, obvio. Las empresas son de verdad muy beneficiadas. El Grupo Financiero Galicia, 105% de incremento respecto de los 9 meses del año pasado. Estamos hablando de ganancias que eran de 1.200 millones de pesos y que en los 9 meses de este año son casi 2.500 millones de pesos. Así que usted que nos está mirando y que le pidió un aumento a alguna de estas grandes empresas... El bonus, los bancarios, ¿lo dieron Galicia, Macro? Los privados lo dieron, los que no lo dieron son los estatales. Los que están acá, los que ganaron esa plata, evidentemente por algo dieron tan fácil esos 7.500 pesos, ¿eh? Por algo lo dieron tan fácil. 7.500 pesos de bono. No se pueden quejar tampoco los empleados bancarios de esos que han hecho muchos paros este año. No, porque además a ellos los benefició más que a ninguno el perdón de ganancias sobre el aguinaldo de diciembre. Así que, evidentemente, las empresas que cotizan en bolsa, si bien hay que hacer esa salvedad de los balances que no se pueden ajustar por inflación, están ganando plata y más que el año pasado. Gracias, Berco, gracias. Al tope de los reclamos en las empresas, decía, están las eléctricas y los servicios celulares. Siempre están los peleando celulares, ahí el primer podio. Yo creo que en cualquier ranking, sea de una institución gubernamental, de una asociación de consumidores, los celulares se llevan siempre el primer premio, porque lamentablemente hacen cualquier cosa y hay muy poco control por parte del gobierno. Hoy la queja de todos nosotros que usamos muchísimo, lo vivimos a diario, el servicio funciona muy mal. Estos son los reclamos. Hay como varias cosas, digo, el celular tenés mala señal, te cobran servicios que no te dan, te incorporan servicios que no pediste y te los cobran, por supuesto. La atención al cliente es cada vez peor. Vos sabrás que las empresas celulares han mudado sus call centers a Perú, por una cuestión, digo, cuando decimos no invierten, se llevaron todos los call centers a Perú por una cuestión de costos, para bajar los costos. Hoy un trabajador en Perú cobra 3.000 pesos por 10 horas de trabajo aproximadamente. Esto que a mí me lo contaron lo pudimos corroborar con gente de una radio, que hicieron una serie de llamadas, y bueno, y con quien hablábamos estaba en Lima. Digamos, ¿esto ahora, qué es? Es bajar el nivel de atención, porque quien te llama no sabe ni dónde vivís, no sabe en qué provincia vivís. Recientemente el Parlamento, y realmente fue muy bueno, crearon este fuero especial para los consumidores, que eso realmente está muy bien, y donde la gente va a poder ir a accionar directamente. Pero ¿ha tomado conciencia el consumidor argentino? ¿Se queja más? ¿Va? Porque antes era un poco como, bueno, lo dejaba pasar. Las empresas le decían pague y después se quejan, muchas, la mayoría. ¿Ahora han tomado conciencia en el reclamo, no dejarse pasar por arriba? Yo creo que hay un avance. Me parece que hay un avance, producto de toda una tarea de las asociaciones de consumidores fundamentalmente, que permanentemente le dicen al consumidor, ante la duda reclame, ante la duda pregunte en su empresa, sáquese la duda, digamos. Me parece que esto es lo fundamental. Lo que está faltando, Gustavo, es que el gobierno cumpla con el artículo 42 de la Constitución, que además de reconocer todos los derechos que tienen los consumidores, es uno de los mejores artículos en Latinoamérica. ¿A qué se refiere? Reconoce todos los derechos que tienen los consumidores, como derecho a la información, derecho al trato digno y equitativo, derecho a la salud y a la seguridad, derecho a la compensación económica, al resarcimiento, a ser representado por una asociación. En el segundo párrafo lo que dice es que el gobierno, todos los gobiernos tienen que implementar políticas activas que justamente prevengan. Acá hay muchas cosas que el consumidor... A ver, cuando hay un contrato con cláusulas abusivas, vos te das cuenta, en general, porque firmás un montón de papeles que no lees, te das cuenta cuando esas cláusulas empiezan a aplicarse. El consumidor va y reclama y a lo mejor
en una audiencia conciliatoria o en un juzgado, esa cláusula se anula. Lo que hay que lograr es que quien controla ese contrato no permita que esas cláusulas sigan existiendo. Patricia Ferrari, y bueno, y además ahora también las dirigencias políticas han tomado ya mucha más conciencia de todo este tema, están las comisiones, hay leyes, fueros. ¿Qué les dijeron hoy las empresas eléctricas? Sí, yo antes querría hacer un pequeño comentario respecto al artículo 42. Sí. El trípode donde se asienta el andamiaje de los derechos del consumidor tiene que ver con el consumidor, el usuario, que es quien recibe servicios generalmente públicos domiciliarios controlados por el Estado y que son los que no están del todo bien controlados, y de la competencia, porque para que haya productos o consumo necesita que haya competencia. Dicho esto, nosotros queremos decir que en este momento lo estamos dedicando a los usuarios, que son los usuarios de la telefonía celular, que realmente es un calvario, a los usuarios de las empresas de gas, que son las que ya convocamos hace un tiempo al Congreso, hoy a las empresas eléctricas, y después seguiremos con algunos otros rubros, como es el tema de los transportes y de los peajes. Pero a ver, vamos a las eléctricas, porque ¿qué dijeron es ahí? Lo que más interesa en este momento. La gente ahí sigue habiendo cortes en algunos barrios de la capital federal, hay preocupación, se viene el verano. Va a seguir habiendo cortes porque, bueno, primero que no fueron todas las que debían estar. Después que, como no hay información oficial, cuesta mucho saber y hacer las preguntas más aceitadas, y a su vez las empresas van, y hay que reconocerles que fueron sin saber qué se les iba a preguntar. Bueno, afortunadamente el ENRE, es cierto, pero de las 7, 4 prefirieron no ir. Claro, está mal. Está pero mal. de Norte y de Sur, sí. Estuvieron ahí y estuvieron respondiendo todas las preguntas y sobre todo todas las inquietudes que le transmitían diputados de la oposición y diputados oficialistas que reciben reclamos de manera permanente. Lo que hay que decir es lo siguiente: primero, que desde el 2000 a la fecha, lo que ha pasado con el sector eléctrico es que por una cuestión de la crisis del 2001-2003 había mucha capacidad ociosa. Esa capacidad fue ocupándose lentamente, y cuando empezó el boom de consumo no estaban previstos que otras necesidades más iba a haber en cuanto a inversión. Entonces, hoy por hoy las inversiones están llegando retrasadas. Entonces, la primera noticia buena es que están trabajando en las inversiones que no habían trabajado el año pasado. La noticia mala es que claramente no van a poder llegar a tiempo para que no tengamos cortes este verano. Han recibido, sobre todo de Sur, hizo hincapié en lo que se llama subestaciones móviles, que están llegando en estos días y van a hacer mucha propaganda con eso, que es para aquellos puntos críticos que sufrieron el año pasado muchos cortes, poderlos tener para aguantar el pico de consumo. Pero... ¿qué dicen? ¿Van a poder...? Las inversiones, porque hay se ve en el ámbito de la ciudad que hay muchas calles rotas, veredas rotas, que están tendiendo, que están renovando. Después de la situación caótica del año pasado, hubo una decisión por parte del Estado que, sin liberarles las tarifas, les está dando la plata para que puedan invertir. ¿Y qué dicen? ¿Llegan a tiempo? No, no van a llegar a tiempo, entonces hablan de la madurez que necesita una inversión para realmente estar en condiciones. Mientras tanto, han aceitado esto que yo explicaba recién, que son las emergencias, las subestaciones móviles, y donde mayor hincapié hicimos fue en el tema de los reclamos. La semana pasada llegaron 2 o 3 nuevas que presentó el ministro Devido. Están llegando. ¿No? Hablaban de que hay un avión que va a traerlas mañana, otra llega la semana que viene. De todas maneras son paliativos. Claro. Lo que queda claro es que se hizo también mucho, se habló mucho de las respuestas que dan las compañías ante los reclamos. El teléfono que está siempre ocupado, que no importa si el corte es de 1 hora o son 3 días, la respuesta que reciben... falta de programación. Claro, es falta de programación, falta de información y de comunicación, y además una falta de respeto hacia el usuario, que no saben qué situación se va a encontrar. Bueno, la mayoría no responde cuando el usuario llama. Bueno, les hemos hecho, nos hemos puesto inclusive a disposición, tanto las asociaciones de consumidores como los diputados, ayudar a que esas respuestas, en el momento donde ya no hay nada más que hacer que esperar que se arreglen las averías que se han producido y demás, por lo menos las empresas tengan una respuesta que esté acorde a la necesidad del usuario, a quien no se lo puede dejar sin luz, sin comida, sin saber si va a poder subir o bajar los ascensores en los edificios, sin agua y con tantas otras
la gente que tiene problemas de salud o criaturas muy chiquitas. La verdad es que ponerle la cara de las personas atrás de los reclamos ya es otra historia. Pero diputada, perdón, son sectores regulados estos. Cargar las tintas sobre las empresas es correcto en la medida en la que las empresas ganen dinero, pero esos son sectores regulados y las inversiones debió haberlas obligado a hacerlas el gobierno. Bueno, a eso iba, que en realidad todo esto lo que muestra es el gran fracaso de la política del gobierno en el sentido de no dio resultado el subsidio a la oferta y no a los sectores que no podían pagar la energía, el hecho de que hayan dejado vencer todos los tiempos con una tecnología que se ha puesto obsoleta en una gran medida o que ha sido superada ampliamente por los picos de consumo. Pero claramente... Bueno, ha crecido también la demanda eléctrica en la Argentina y las empresas no se han ayornado los tiempos también, diputada. Bueno, porque no tenían con qué fondos hacerlo. Pero si han ganado plata, Berco. No todas. Pero por favor, en la época en que ganaban plata no invertían. No, hay transportadoras. Por favor, en la época en que ganaban plata la Argentina no invertían plata. Créeme que tengo estudiado el asunto. Se llevaban la plata, generadoras, transportadoras y distribuidoras. Las distribuidoras giraban remesas al exterior y no invertían lo que debían invertir. Pero no invertían en la medida que no lo obligaba el Estado tampoco. Esperamos tenerlos al ENRE, que ha prometido información, porque el cuadro para saber tarifa, servicio, empresas transportadoras, distribuidoras y generadoras, hay que terminar de armarlo, porque no está claro. Hoy estuvieron las que distribuyen, las que hacen que la energía nos llegue a nuestras casas. Bueno, y la verdad es que es deficiente lo que el gobierno ha hecho en este tiempo, que se acordó tarde y mal cuando las temperaturas empezaron a subir y no había respuesta ni capacidad de respuesta. ¿Y en su provincia y en otras provincias del interior del país hay cortes también? No solamente hay cortes, hay 600.000 usuarios a los cuales EPEC, que es la provincia de energía eléctrica. Está privatizada también. No, es del Estado. Es del Estado. Y se ha convertido en una bolsa importante de privilegios y el servicio es malo. Pero ustedes pagan 5 veces lo que nosotros. Exactamente, no solamente 5 veces, sino que los que estamos en el interior del interior pagamos no bimestralmente, las pagamos todos los meses. Acá, exactamente. Entonces, acá a 100 kilómetros de la capital federal hay cooperativas, empresas que funcionan pésimo. 30 grados, aquí solamente, Capilla del Señor, el área que yo conozco, 30 grados y te cortan la luz. Hace años y funcionan pésimo, y son privadas. Y la tarifa es muchísimo más cara que en la ciudad de Buenos Aires. La factura promedio en Córdoba es de 250 pesos para una familia normal, con consumo normal, domiciliario de 2 ambientes, 3 ambientes, y acá es de 50, o sea, esa relación... Digamos, hay una relación inclusive mucho más. Ha habido facturas que realmente, digamos, preocupan muchísimo. Ahora, EPEC no se dignó a venir hoy al Congreso a dar explicaciones y lo peor de todo es que están haciendo las audiencias públicas porque están pidiendo aumentos que superan el 50%. Claro. Entonces, me parece que no alcanza con llevar compañías eléctricas al Congreso a que dan explicaciones, sino que habría que ampliar la ronda de los que dan explicaciones para poder saber dónde estamos parados como usuarios. No, un dato, digo, cuando se privatizó, que todos sabemos cómo se privatizó, que en general se hizo todo a favor de las empresas. De las empresas, obvio. Yo cuento el caso que conozco más, que es de DELAP, digamos, que como es más chiquita, pero tiene muchos problemas. Tuvieron 2 años para recuperar la inversión, en definitiva, buscando las fallas que le había dejado Segua. ¿Qué significó esto? Que salían los operarios de DELAP a la calle a cambiar medidores bajo el argumento de que el medidor estaba trabado, de que no funcionaba, de que el usuario lo había tocado. Y con este cambio de medidor te cobraban hasta 2 años para atrás de algún recargo. Esto generó en la ciudad de La Plata y toda la región donde DELAP tiene la concesión, bueno, generó un descalabro terrible y permitió que, por ejemplo, lo único que hizo en los primeros 10 años de DELAP, que fue colocar una especie de islas, se llaman, en el centro de la ciudad para evitar los cortes que se producían en ese momento, fue una planificación de Segua, una inversión de todo el material de Segua, y lo único que hizo DELAP fue colocarlo, como podríamos hablar de Telefónica, como con tantas cosas. Entonces digo, me parece que nunca hicieron las inversiones. Cuando llegó este gobierno que no les dejó aumentar las tarifas durante mucho tiempo, se suponía que no le dejaba aumentar las tarifas por una cuestión
que no habían invertido. Entonces era supuestamente, le vamos a dejar aumentar cuando inviertan. El huevo y la gallina. Pero por el otro lado se le permitía bajar algunos estándares de calidad exigidos en el pliego de concesión. Entonces, no te dejo aumentar, pero tampoco te exijo. Entonces, me parece que en un momento dado, producto de un mayor consumo y lo que fuera, explotó y ahora cuesta, en el medio me parece que también hay una cuestión de la política energética del gobierno que hay que discutir. A mí me quedó colgado cómo van en el ranking de la peor empresa que van a elegir este año, porque me interesa. La peor empresa está... Diga el top 3. El rubro, por lo menos. Y la encabeza una de los celulares. Una de los celulares. Yo no tengo problema en hacerles esta mala propaganda. La segunda y la tercera, sin decir la marca. Encabeza uno de celulares, sigue Energía Platense, y después está el cable, está la empresa de agua de la provincia, que debe ser lo peor que tiene la provincia como empresa. Es mal servicio, mala atención, mala factura, aumentan todo lo que... ¿Dónde se puede votar? Hay que entrar en nuestra página web, que es www.consumidoresresponsables.org/encuesta, y ahí hay 25 empresas que nosotros hemos puesto, esas que son las que a lo largo del año hemos recibido alrededor de 820 consultas o pedidos de asesoramiento o denuncias. Bueno, ahí las hemos incorporado. Hemos descubierto que nos han faltado algunas. La gente puede agregar con un comentario alguna empresa que se nos ha escapado. Gracias, gracias. Sí. Dos comentarios cortos. Para ayudar a los ciudadanos de Buenos Aires. Sigue tronando acá, se escuchan desde acá adentro los truenos, está fuerte. La empresa de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires consideró que no tenía que ir a dar explicaciones al Congreso porque estaba trabajando muy bien con el gobierno de la provincia. O sea que, digamos, las empresas también saben que tienen amparos desde el Estado y desde los gobiernos que ayudan a que no hagan lo que tienen que hacer. El segundo tema es que Edenor habló de inversiones por valor de 1.500 millones de pesos, 500 de acá, 430 de allá. Me parece que eso da la magnitud del atraso que había a nivel de la necesidad de las inversiones. Y para redondear lo que decía recién, decían acá, el usuario, el consumidor, hablando permanentemente a sus representantes, a las asociaciones de defensa del consumidor, haciendo notar su enojo y su fastidio, hacen y logran muchísimo más que cualquier reunión de gabinete. Sí, totalmente. Así que no dejen de hacer por eso digo, llegar yo siempre su reclamo. Mire, pero además, a ver, diputada, nosotros somos los que vamos y pagamos. Sí, las empresas se mantienen por lo que uno va y paga. Y uno tiene que ir y quejarse. Y ayuda mucho. Se terminó Hay eso que de que... exigir también que se eduque a los consumidores. Pero bueno, pero lo venimos haciendo lo que está faltando. No, por eso yo... no hay una política clara. Por eso muchos empresarios se enojaron conmigo este año porque estaban horrorizados, porque a ellos los iban a hacer por la nueva ley pagar primero y después reclamar las multas. Es lo que hacemos todos los usuarios. Las empresas de servicios públicos que nos dicen, paguen, señores, y después quéjense. Así que ellos también van a tener que hacer lo mismo. Es importante... Los usuarios estamos condenados a hacer cola, a reclamar, a pagar y después quejarnos. Pero hay que acostumbrarse, como decía la diputada, a reclamar. Hay que hacer una constancia del reclamo, acostumbrarse a reclamar. Como decía, ante la duda, a veces no conocemos qué ley nos ampara, no conocemos cuál es el derecho que están vulnerando, pero nos están cobrando algo que no corresponde, nos están haciendo... Bueno, hay que acostumbrarse a reclamar. No, te quería hacer una consulta, a ver, ¿con qué quedó el plan de los patriotas que resignaron el subsidio y pagan la tarifa como corresponde? Ahí quedaron, están pagando la tarifa como corresponde. ¿Pero cuántos son? No, un par de cientos, los funcionarios del Gabinete Nacional de ese momento, pobres que ahora quizás se arrepienten. ¿Los que renunciaron al subsidio? Los que renunciaron al subsidio. Yo renuncié al subsidio. Sí, por eso. Muy poquitos son. No, yo no tengo casi. ¿Vos renunciaste? ¿No renunciaste? ¿Y vos renunciaste al subsidio? No, pero yo a mí ahora nadie acá. Después son para quejarse. ¿Pero por qué tendría que renunciar yo? ¿Bajo qué criterio? Que la verdad que era muy barata la energía eléctrica. Sí, por eso, pero eso es una decisión del gobierno. En todo caso, voto a otro gobierno. Muy barata. No
no es una decisión individual. No es que yo por mis ingresos tenga que, además primero que mis ingresos no meritarían que... No lo discutamos al aire. Claro, no lo discutamos al aire, pero independientemente de eso, no creo que sea una decisión que tenga que tomar cada uno. Fue un acto de demagogia eso. No fue un acto de demagogia, fue un acto de responsabilidad, porque si nosotros los periodistas nos quejamos, también tenemos que a veces poner ejemplos. Pero es muy inequitativo con el interior y con el interior del interior. Pero por supuesto, yo tengo mi familia en el interior, claro, y acá 100 kilómetros, le digo, se paga muchísimo más que acá en la capital federal. Yo lo que decía es que sirve quejarse en las redes sociales, porque las empresas, no sé si les pasa a ustedes como consumidores, las empresas le prestan mucha más atención a las plataformas de redes sociales porque ahí hay un efecto de reputación negativa donde uno puede hacerles daño. Guarda que ahí no genera reclamo, porque generar reclamo implica que te den un número, empiezan a correr plazos. La red social está bueno para poner el tema en el tapete, pero cuando hay que hacer el reclamo formal hay que llamar a la empresa. Lo mejor es presentar una nota, hacerlo formalmente para evitar, y que no es tanto lío, digo, porque a veces a la gente le parece, tengo que hacer una nota. No, hay que poner los datos y el problema. Y eso genera un reclamo y genera plazo. Gracias, No, gracias a ustedes. Enseguidita,